Buenas tardes. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en un sistema experto para el diagnóstico de dificultades técnicas en aprendizaje de guitarra. Este sistema se construyó a partir de una entrevista detallada con un docente que más adelante les vamos a explicar, donde se analizaron varios criterios y se construyó una base de conocimientos, reglas de producción, una red de inferencia y finalmente un motor de inferencia en Prolog. No, para explicar nuestro proyecto, vamos a empezar diciendo qué es un sistema experto y por qué nuestro proyecto es uno. Básicamente un sistema experto es un programa que simula el razonamiento de un especialista humano usando hechos, reglas y un motor de inferencia. Con esto podemos decir que nuestro sistema sí es experto porque tiene conocimiento explícito del dominio acerca de la enseñanza de la guitarra, usa reglas de producción del tipo sí entonces, utiliza un motor de inferencia que deduce conclusiones según las respuestas del usuario y busca ayudar en el diagnóstico pedagógico tal como lo haría un profesor. Para nuestro sistema, concluimos que es un sistema deductivo porque usa hechos y reglas para deducir nuevos conocimientos. Tiene razonamiento encadenado y produce conclusiones a partir de inferencias lógicas. También es deductivo porque usa reglas que tienen estructura lógica interna como AND y OR. Por ejemplo, si X objeto tiene cuerdas y X objeto se toca con púa, entonces X objeto es un instrumento de cuerda. Si X objeto es un instrumento de cuerda, entonces X objeto necesita afinación. Nos basamos en este tipo de reglas. Y estas reglas nos hacen deducir cosas, como el ejemplo que acabo de dar. También es un sistema deductivo porque usa hechos y síntomas y deduce recomendaciones como las que ya les vamos a explicar que hace nuestro sistema. Y no es un simple sistema de actuar, sino de inferir el conocimiento. Bueno, en el proceso de recolección del conocimiento, lo fundamental fue buscar a un experto en la enseñanza de guitarra. Fuimos hasta su lugar de trabajo y le hicimos una entrevista bastante estructurada en la que cada respuesta luego la analizamos y la convertimos en reglas. Como por ejemplo, si un estudiante no puede mantener un ritmo o no coordina ambas manos, entonces hay falta de coordinación. Supongamos que de este ejemplo, cada elemento nosotros lo tomamos con bastante importancia y lo transformamos en una condición lógica. Luego, a partir de esa entrevista, se crearon unas reglas de producción. Nos salieron más de 53 reglas que usan y cuando todas las condiciones se cumplen y o para que baste solo una para que se cumpla la condición. Bueno, apoyando lo que dice mi compañero, la estructura que nosotros manejamos para nuestro proyecto es que este cuenta con una base de conocimientos, un motor de inferencia y una interfaz con el usuario, en donde en la base de conocimientos tenemos reglas tipo sí, entonces pasaría algo. En nuestro caso, estas reglas describen fallas técnicas, ya sea como la postura incorrecta, mala digitación, ritmo inestable. En cuanto al motor de inferencia, eh, nuestro motor analiza los hechos que el usuario entrega y va aplicando las reglas que correspondan.
Además, también agrega nuevos hechos y genera un diagnóstico final. Cuanto a la interfaz de usuario, pues es la manera que el guitarrista, pues el estudiante introduce sus síntomas o características, pues acerca de los problemas que él tenga. Eh, con este modelo, pues nos permite tomar decisiones similares, pues a las de un profesor, como pues, lo decía mi compañero. Por ejemplo, si el estudiante dice que siente incomodidad al tocar de pie, entonces el sistema comienza a pensar y da el diagnóstico que eso significa que probablemente la postura o la altura de la correa están mal. En cuanto al objetivo del proyecto, mm, eh, el objetivo del proyecto tenemos que es principalmente desarrollar un sistema experto basado en conocimiento que a partir de el análisis de las dificultades técnicas de un guitarrista recomiende ejercicios personalizados de práctica en función de su nivel, objetivo musical y tipo de problema. Utilizando Prolog como lenguaje de representación y razonamiento lógico. Explicando un poco más cómo funciona el motor de inferencia, el razonamiento principal que él utiliza es que funciona bajo el principio de si todos los hechos de una regla son verdaderos para una persona, entonces el sistema infiere un diagnóstico asociado y lo imprime. Él internamente pues recorre las reglas en orden, imprime diagnósticos y recomendaciones y se detiene cuando no hay más reglas aplicables. Y más para ver el flujo de funcionamiento que aplica nuestro proyecto. Al estar pues construido en Visual Prolog, este sigue una estructura clara y modular, donde se tienen los siguientes apartados. Eh, por ejemplo, en domains hacemos la definición del tipo de datos que maneja la lógica de nuestro proyecto. En predicates tenemos una lista de varios hechos de predicados que representan síntomas, características o comportamientos observables del estudiante. En clause tenemos pues la base de conocimientos, que son los hechos donde cada persona representa un caso. Ahí se simula una verdad observada que el sistema debe analizar mediante las reglas que se encuentran en el mismo apartado. En Goal, pues es el activador del sistema y pues ahí se escoge la persona a diagnosticar. Estoy para ver un poco más a fondo el código de nuestro programa. Aquí tenemos el programa desarrollado en Prolog 5.2. Los predicados que sacamos de la entrevista están, están aquí, todos puestos con la variable tipo string persona. Y posteriormente en clauses hicimos tres ejemplos. El primer ejemplo, el objetivo del primer ejemplo para un usuario cualquiera, en este caso le pusimos Ana, es producir diagnósticos de postura, dolor por técnica y darle recomendaciones de prevención. Entonces, aquí tenemos varios predicados para Ana, como que se sienta al fondo, agacha mucho la cabeza y produce cuerdas mudas o vibraciones indeseadas, presenta dolor. Entonces, posteriormente, cuando corramos el programa, ya vamos a ver qué nos arroja. El segundo es Luis. El objetivo de este ejemplo era producir diagnósticos positivos. Entonces, él tiene la mayoría de predicados positivos de nuestra base de conocimientos, como buen rasgueo y un usuario que está listo para aumentar la velocidad y el buen tempo.
Como tercer y último ejercicio o ejemplo, tenemos el de María. El objetivo de este es producir diagnósticos sobre problemas de independencia de dedos, o muy bien llamado fingerstyle, y lectura de tablaturas o teoría musical. Entonces aquí también tiene algunos predicados que nos van a ayudar a deducir los problemas de independencia de dedos. Bueno, tenemos todas las reglas. Como ya había dicho, son más de 53. Las tenemos ordenadas por cada pregunta. Aquí están todas las reglas que nos salieron. Están hechas tal cual el documento. Lo mostramos en el documento. Y después, por último, tenemos nuestro motor de inferencia llamado diagnóstico. Aquí tenemos nuestro motor de inferencia. Desde aquí, desde inicio de diagnóstico de reglas para. Lo que hace el motor es ir regla por regla, evaluando a cada usuario y le va otorgando unas conclusiones. Aquí están todas las reglas puestas y dando su propia conclusión. Aquí como para guiarnos con el documento le pusimos la pregunta y el número de regla con el literal. Podemos ver que es un motor de inferencia bastante largo por la cantidad de reglas que nos otorgó la entrevista. Y por último ya llamaríamos los tres ejemplos para Ana, Luis y María. Vamos a ejecutar el programa y aquí podemos ver las diferentes salidas para cada usuario. Por ejemplo, inicio del diagnóstico para Ana. Podemos ver que tiene dolor porque tiene una mala técnica y el sistema le recomienda hacer movimiento de muñecas, le recomienda movimiento de hombros arriba hacia abajo, le recomienda estiramiento de extremidades, que haga pausas y también le marca sus errores, como error en cambios de acordes, la postura de si está sentado bien o mal. En el diagnóstico de Luis, que dijimos que era el diagnóstico positivo, eh, entonces nos marca las salidas positivas, como que tiene un buen rasgueo, como que está listo para aumentar la velocidad, su posición sentado es correcta, mantiene una buena postura o la recomendada. Entonces no se le generan muchas recomendaciones ni muchos errores, simplemente son buenas observaciones. Y por último, para María, que era la de independencia de dedos, se le deduce que usa incorrectamente el dedo pulgar. Se le recalcan los errores de independencia de dedos. Listo, por último, tenemos aquí unos resultados. Como ya podemos ver, fue un diagnóstico técnico, unas recomendaciones personalizadas y las ventajas de este programa es que es rápido, automático y estructurado y como podemos ver, pues está todo organizado y es fácil de ampliar y es bastante útil para los profesores y estudiantes. Como conclusiones, tenemos que la representación del conocimiento mediante reglas permitió formalizar toda la experiencia que nos brindó el experto, en este caso el profesor. El motor de inferencia mostró ser adecuado y el sistema, como ya lo había dicho, puede crecer fácilmente agregando nuevas reglas. Muchas gracias por su atención.